las autoridades de Haití capturaron al hombre más buscado del país, Dimitri Gerard, el jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse, quien deberá explicar qué pasó ese día, el día del asesinato. La unidad investigativa de Red Más Noticias le siguió la pista a la historia y su presunta relación con el magnicidio, la del jefe de seguridad del propio presidente, y encontró detalles reveladores. Maro Villalobos, buenas noches. ¿Cómo es la historia? Giovanni, buenas noches. Dimitri Gerard pasó de ser un anónimo teniente del ejército haitiano a convertirse en una especie de zar de las armas en su país. Una de las líneas de investigación que manejan las autoridades del magnicidio indica que podría haber facilitado la incursión de los atacantes. Las autoridades también tienen pistas claras de a qué vino a Bogotá y por qué viajó a Ecuador. En el 2012, el muy joven teniente Dimitri Gerard viajó a Ecuador al lado de 9 oficiales y otros 20 hombres para recibir un curso en la Academia Militar del Ejército Eloy Alfaro. Esta serie de fotos publicada en la revista del Ejército Ecuatoriano da testimonio de que el grupo de militares haitianos cumplió a cabalidad con su cometido académico. Gerard no pasó desapercibido en la Eloy Alfaro. Un exalto oficial de esa academia le contó a Red Más Noticias que era célebre porque frecuentemente expresaba su obsesión de conseguir dinero a costa de lo que fuera. En 2017, Jovenel Moïse llegó al poder y Dimitri Gerard fue nombrado jefe de la unidad encargada de salvaguardar la seguridad del presidente. En una época convulsionada en el país, Moïse le expresó a su nuevo hombre de confianza la preocupación por controlar las armas que pululaban en la calle y su intención de mejorar la dotación de los guardianes que lo custodiaban. Increíblemente, y a pesar de claro conflicto de intereses, Gerard fundó una compañía llamada Tradex Haití dedicada a la importación de armas. Esta publicación del diario oficial de Haití, El Monitor, confirma que la empresa fue fundada en abril de 2020 y que Gerard es uno de sus accionistas. A partir de entonces, Gerard se convirtió en el amo y señor de las armas en el país más pobre de América, y desde esa época sus excesos fueron famosos, tanto que en un reporte de la situación de derechos humanos realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos aparece reseñado en un episodio puntual. Una organización local de derechos humanos informó que el jefe de la Guardia de Palacio Nacional, Dimitri Gerard, disparó e hirió a 2 civiles en la zona de Delmas 15 de Puerto Príncipe el 10 de junio. Para lograr ese poderío, Gerard habría acordado una alianza con el hombre más temible del país, Jimmy Cheressier, alias Barbecue, jefe del G9, un conglomerado que reúne a las 9 pandillas más poderosas del país. Las autoridades sospechan que Gerard le entregó a Barbecue armas legales a través de la compañía que le permitió crear el gobierno para así dotar a sus bandoleros en las principales ciudades del país. Una vez se produjo el asesinato de Moïse, una de las primeras preguntas que se hicieron los investigadores era por qué la guardia personal a cargo de Dimitri Gerard no repelió contundentemente el ataque. Es lo que debe de responder el señor Dimitri, ¿no? ¿Qué pasó? Porque si él fue jefe de seguridad del señor presidente, él debe de contar qué pasó en este caso. La duda la habría resuelto durante su confesión Cristian Emanuel Sanón, considerado uno de los cerebros del crimen y quien ya prendió el ventilador para salpicar al jefe de seguridad presidencial. Según su versión, Dimitri Gerard estaba preocupado porque tenía certeza de que tras los excesos que cometía, el presidente Moïse lo había delatado con la justicia de Estados Unidos al revelarle que estaba involucrado en negocios de narcotráfico y contrabandos de arma con Rodolphe Jaar, otro de los prófugos. Según esa misma versión, con ese panorama, los autores intelectuales del magnicidio le habrían ofrecido un trato a Gerard. Se encargarían de sacarlo del país a cambio de facilitar la operación de asalto al presidente. This is a DEA operation. Al parecer el trato se llevó a cabo y ello explicaría por qué los atacantes llegaron a la casa del presidente sin mayor resistencia, simulando una operación de la DEA y tuvieron tiempo de torturar y asesinar a Moïse sin respuesta efectiva de su primer anillo de seguridad. ¿Qué pasó? Es la gran interrogación. En este aspecto, el Estado haitiano está trabajando rigurosamente todos los días para reconstruir los hechos. Esa versión también la habría confirmado en su confesión James Orange, otro de los capturados, quien al parecer añadió detalles que explican por qué el jefe de seguridad de Moïse habría viajado a Colombia 7 veces entre enero y mayo de este año.
Según Solange, Dimitri Gerard tenía previsto un viaje a Ecuador donde habría dejado contactos en el bajo mundo desde su época de estudiante en la Academia Militar para cristalizar un negocio de armas, al parecer con destino a los grupos ilegales que operan en la frontera con Colombia. El jefe de seguridad de Mois habría decidido hacer escala en Bogotá para enterarse personalmente de detalles sobre el operativo, conocer a quienes presuntamente llevarían a cabo el magnicidio y así planear mejor su parte del trato. La contundencia de las declaraciones de Zanon y Solange habrían provocado que las autoridades a cargo de la investigación expidieran a toda prisa una orden de presentación para Gerard. La medida fue tan desesperada que el documento en el que lo citaban a rendir testimonio se hizo a mano en la madrugada del 8 de julio.